Las muchedumbres de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna, otros para eterna vergüenza y confusión. Los que fueron inteligentes brillarán con esplendor del cielo, y los que enseñaron la justicia a la muchedumbre resplandecerán por siempre, eternamente, como las estrellas. Una vez que entramos en casa, lo primero es que no podemos dejar la puerta abierta, la hemos de cerrar detrás de nosotros. Sin embargo, una vez que hemos traspasado ese umbral de la puerta y hemos cerrado la puerta detrás de nosotros, abrimos nuestra puerta hacia el hogar, abrimos hacia todas las cosas, hacia las personas que están comprendidas en ese hogar. Abrimos la puerta de nuestro corazón hacia nuestros congéneres, hacia nuestros seres queridos. Es más, nos comunicamos con ellos y aparte de eso, existimos ya no para nosotros mismos, sino precisamente para todas aquellas personas que al vernos nos reconocen. Entonces es cuando podemos decir que aunque la puerta esté cerrada, la puerta de nuestro corazón permanece siempre abierta. Lo curioso es ver que realmente una vez que hemos traspasado esa puerta, ya no nos preocupamos de volverla a abrir, por la sencilla razón de que, en concreto, cuando así las cosas se presentan, yo considero que en principio tenemos que purificarnos por dentro, tenemos que hacernos puros ante la mirada de Dios y tenemos que ser hostia acepta a Dios. Tenemos que limar nuestras asperezas cada uno de nosotros y tenemos que glorificarnos ante Dios. En realidad no ha de ser ante los hombres nuestra obra, porque nuestra obra no es ante los hombres. Porque si es una obra ante los hombres, será prácticamente una obra incomprendida. Y esto no puede ser, porque el único que en realidad siente comprensión y siente amor es Dios. Por otra parte, luego, cuando ya estemos purificados por dentro, pero luego hemos de purificarnos por fuera, pero luego. No limpiar primero por fuera y mantenernos sucios por dentro, no. Yo creo que la misma limpieza de espíritu, la misma agua cristalina de nuestros ojos, hacen resplandecer precisamente esa salud espiritual de los que se pueden encaminar hacia un camino de espiritualidad, los que se pueden caminar hacia Dios precisamente. En realidad, la mayor aspiración de uno que habita, de alguien que habita espiritualmente, es precisamente hacerse uno con Dios, realizarse plenamente en Él. Ahora bien, si es el caso de que la puerta está cerrada, pues en realidad ya no podemos salir tampoco, porque en concreto, una vez que cerramos la puerta, pues no vamos prácticamente y nos retiramos y una vez que nos retiramos, que sea el nuevo día es ya muy distinto y ya es muy diferente. Por la sencilla razón que una vez retirados a nuestras habitaciones, pues entonces ya nos recogemos en nosotros mismos y nos damos cuenta que la puerta ha de permanecer cerrada. Si ha de abrirse otro día, se ha de abrir otro día, no precisamente esa noche. Y yo considero que en realidad todo lo que existe en tinieblas ha de ser dado a la luz. Es más, la luz rompe las tinieblas por doquier. No es que la luz sean luces, sino que la luz rompe las tinieblas por doquier. Y así tampoco las luces son luz, sino que la luz rompe las tinieblas por doquier. Yo creo que luz eterna solamente hay una, y luz eterna solo es uno, y es Dios. Solamente es uno, solamente. No es que seas tú, o de más allá, o que sea cualquier otro ser, no. Sino que solamente es una unificación, es uno con mayúscula, un uno con mayúscula. Es más, por otra parte, yo me di cuenta que en concreto el saber vivir es el saber discernir de las cosas que nos corresponden y saber acatar y aceptar las circunstancias que a nosotros nos allegan. Porque en concreto muchas cosas son las que nos pueden dar, pero pocas precisamente las que podemos elegir. Porque en realidad en la vida se pueden tener muchos amigos, pero pocos han de ser los allegados a casa y pocos han de ser los escogidos entre nuestro ambiente y nuestro cotidiano vivir. Por otra parte, si las cosas así se presentan es solamente porque Dios así lo quiere. En realidad no podemos hacer en esta vida más nuestra propia voluntad, porque entonces sería andar un camino errante. Y andar un camino que es precisamente el que no es nuestro. Entonces, prácticamente, si en una ocasión se tuvo la oportunidad de ser, fue solamente para poder llegar a darnos cuenta de que no éramos. Si en una ocasión llegamos a ser, fue precisamente para no ser. Quiero decir que en realidad
es el negarse a sí mismo y es indispensable esa renuncia en nosotros mismos de saber aceptar que no soy yo el que vive, sino que es Dios el que habita en mí. Es el Espíritu de Dios que vive en mí y darme cuenta de esa realidad y vivir de acuerdo a ella. Entonces he podido profundizar prácticamente en sus enseñanzas. Es más, cuando en realidad Dios nos manifiesta una cosa, nosotros debemos saberla seguir. Ahora bien, es posible que de un momento a otro intentemos desviar la vista a un lado u otro del camino, mas habrá algunos seres muy elegidos que nos indicarán, estos mismos ángeles del cielo nos indicarán que en realidad no es ese el camino real. Y nos mostrarán el camino real, nos mostrarán el que debe ser. Porque en concreto las muchedumbres avanzan en sortilegios desesperanzados, pero en realidad aquellas partes o aquellos miembros de muchedumbres que pueden resucitar sus huesos de la tumba pueden en realidad alcanzar la obra y la gracia de Dios. Porque la obra de Dios no es en sí la creación material que nosotros vemos, sino que la obra de Dios es la que se plasma en nuestro interior. Yo creo en la esperanza sobre este planeta. Yo creo que existe la bondad en el corazón humano. Yo creo en los valores humanos. Yo creo que la persona humana puede redimirse a sí misma, precisamente mediante su propio conocimiento. Hay quien le llamará de una forma u otra y hay quienes le llamamos Dios, porque es superior a nuestras fuerzas. Yo creo precisamente en aquel ser que viniendo sobre la faz de la tierra llega un día a descubrirse a sí mismo y se da cuenta de quién es. Llega un día a realizarse, llega un día a ser plenamente. Yo creo en la persona humana y creo también en la humanidad. Yo creo que la humanidad algún día llegará a comprender que puede conocerse a sí misma a través de sí misma, de sus propias obras y de sus propios pasos. Pero es precisamente cuando esa humanidad pueda desprenderse de esas obras y pueda desprenderse de sus pasos, cuando se niegue a sí misma la propia humanidad, que se dará cuenta que en realidad existe una fuerza superior dentro de ella misma, ese motor que llega a impulsarla y a canalizarla por nuevos ideales, por nuevas sendas y por nuevos proyectos. Yo creo en el futuro de la humanidad, que ahora comprendo es apenas un bebé que necesita de nuestros cuidados. Yo creo que algún día, tal vez no muy lejano, aquella cantidad de seres que se están muriendo actualmente encontrarán su pan. Yo creo que en ese inmenso desierto brotará algún día agua y podrá saciar a todo aquel ser y a todo aquel pueblo que hoy se muere de hambre. Podrá saciar su sed. Es más, también creo y me afirmo en ello de que en realidad la justicia se ha de dar a todos. Y también considero precisamente de que así como antiguamente Arabia no conocía más que nómadas en su desierto y fue precisamente buscando agua que encontró petróleo y llegó a hacerse una rica y gran nación precisamente porque canalizó sus esfuerzos en aras hacia el porvenir. Pero fue precisamente ahondando en sus propias raíces como llegó a descubrir que era inmensamente rica, que tenía escondida dentro de sí un gran tesoro. Yo creo que en realidad tarde o temprano no estará muy lejos en que todos los hambrientos puedan comer. Así en Etiopía y así en tantos otros lugares que tenemos aquí mismo en nuestro planeta, en nuestro propio mundo, en nuestro propio planeta que están realmente sufriendo. Y son nuestros hermanos los que sufren estas vejaciones. Yo creo que en realidad hay seres que brindan su mano al necesitado y además que la brindan desprendidamente. Yo creo en esa humanidad que confía en sí misma, en esa humanidad que puede ahondar en sus propios tesoros, en esa humanidad que puede ahondar en sí misma y puede realmente encontrarse. Y una vez que se encuentra, ya no quiere volver, pues la puerta está cerrada. Yo creo en esa humanidad. Yo creo que la humanidad puede redimirse a sí misma mediante precisamente esos pasos, esos lapsos de tiempo. Y esos pasos y esos lapsos de tiempo es precisamente reconocerse a sí misma. En concreto, yo considero que en realidad la humanidad anda en pañales y en concreto no se le puede exigir ni a un niño que ande al lado nuestro. La humanidad que, aun siendo niño, necesita mucha protección, necesita mucho alimento divino, necesita mucho alimento celestial. En concreto, el niño amamanta y no se da cuenta que en realidad está recibiendo ese alimento divino. Pero a medida que la humanidad se vaya forjando a sí misma y vaya entrando en su propio futuro, se irá dando cuenta que todas estas cosas que ocurren no ocurren por sí mismas, sino que ocurren por una fuerza exterior a ellas, una fuerza exterior a ellas. Quiero decir con esto que no es una fuerza que provenga fuera de esa humanidad, sino que es precisamente una fuerza exterior a ellas. Me concreto más a fondo. Veamos a ver. Si en la humanidad existe un espíritu que impulsa a hacer las obras que hasta ahora ha fraguado, que han sido muy grandes por cierto, entonces
que primero hace la humanidad es internarse en ese espíritu, internarse en esas obras. Pero es precisamente cuando nota que dentro de su espíritu existe una pequeña lucecilla, como un pequeño lucero que le dice que es muy pequeñita. Es muy pequeñita esa luz, es un lucero apenas del alba. Y en este caso, esta humanidad empezará a emprender ese camino y se dará cuenta que ese lucero se va acrecentando cada vez más y que esa luz se va haciendo cada vez más enorme y que esa luz se va haciendo cada vez más grande. Es precisamente cuando puede vivir esos momentos tan sublimes de poder y saber compenetrarse con la luz, de saber que todo lo que ha dejado tras de sí ha sido única y exclusivamente tinieblas. Yo creo en la humanidad que pueda decir, aquí estoy yo. Yo creo en esa humanidad. Yo creo en los principios básicos de todos los seres humanos, porque en realidad el humano en concreto nace muy pero que muy alejado de lo que puede aportarle el mundo en sí. Y es precisamente permaneciendo en ese nacer de cada día, como realmente la humanidad puede redimirse. Y lo importante de ello es que no se redime precisamente para mal, sino que se redime para bien. En concreto, todas las cosas que nos pasan y todas las cosas que nos ocurren, yo veo en realidad esa fuerza que mueve las cosas, yo veo en realidad esa fuerza que mueve las existencias. Porque en concreto, muchas personas integrantes de esa misma humanidad y la propia humanidad en sí vive en un solo punto del universo. Y es curioso esto. Es decir, que aparte de ese punto, la humanidad se va expandiendo a partir de ese germen. A partir de esa semilla, la humanidad va echando sus raíces. La humanidad va creciendo y va ahondando en el universo, va ahondando en esa casa de Dios. Y es precisamente cuando paulatinamente la humanidad alcance sus frutos. Cuando la humanidad alcance su fortaleza, que se podrá dar cuenta que en realidad Dios existe dentro de sí. Entonces se dará cuenta la propia humanidad que ella misma no existe, sino que existe un ser superior en ella que hace que todas las cosas ocurran y que todas las cosas sucedan. Yo creo en esta humanidad. Yo creo en la humanidad que en concreto sabe reconocerse a sí misma. Yo creo en la humanidad que puede vivir a través de la muerte. Pero precisamente, y eso es lo importante, esa muerte no es de las cosas buenas, sino esa muerte es de las cosas malas. Ese matar, ese limar asperezas, porque en realidad, si nos damos cuenta, en un taller de carpintería, cuando en concreto comienzan y empiezan a limar allí, nos damos cuenta que muchas cosas son las que se van apartando del madero. Pero si no fuera por ese limar, en realidad no se podrían construir los muebles que se pueden construir. Y así del cedro también podemos tomar muchas enseñanzas, pero en concreto yo intentaría más profundizar en lo que es ese proyectarse la humanidad hacia el universo. Ahora bien, precisamente es a través de ese universo que podemos lograr la unión universal, pero realmente eso será principalmente cuando el niño alcance sus primeros objetos, cuando el género humano alcance el universo entero, cuando el género humano se haga infinito. Ahora bien, por otra parte, existe el hecho de que no hay causa sin efecto. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta de un factor muy importante, que es precisamente de que el niño ha de crecer. Y si ha de crecer y hacerse hombre, este niño, ya hombre, también habrá de morir algún día. Entonces, en realidad, se dará cuenta que esa unión universal no estará en las cosas mismas que había conquistado, sino que precisamente estará en el valor que le dé a esas cosas, en el valor intrínseco de cada una de esas cosas. Entonces se dará cuenta de que cada cosa existe de por sí y cada cosa es. Entonces notará la existencia de Dios en todas las cosas que le rodean. Porque en concreto Dios no puede representarse en algo, sino en un todo. Precisamente es como realmente existe Dios. Así que encaminados paulatinamente en un progreso incesante, porque en realidad allí habrán de pasar muchas generaciones enteras, habrán de pasar muchas civilizaciones enteras y habrá de pasar mucha técnica y mucho progreso, mucha tecnología punta como para poder llegar a avanzar los pasos que queremos avanzar como miembros de una humanidad. Entonces nos daremos cuenta que esos primeros pinitos de nuestra infancia, esos primeros pasos de nuestra infancia en el camino hacia la espiritualidad, esas primeras conquistas de nuestro espacio, nos daremos cuenta que en realidad esas cosas así son muy pequeñitas,
comparadas con lo que ya alcanzamos a tener y con lo que ya alcanzamos a percibir. Porque es más, esto es una dádiva gratuita que da Dios a todo el que lo humano, que da Dios a toda la humanidad en sí. Por otra parte, solamente es el espacio conquistado. Cuando lleguemos a conquistar el universo entero, solamente habremos conquistado el espacio. Pero es que en concreto el espacio mismo ha de rendir culto y respetar el paso de Dios. El paso que Dios ha dado en cada uno de esos seres propulsores de la humanidad. Porque en concreto lo que sí nos damos cuenta es que en realidad ocurre, como se decía desde la más antigua época, en que muchos son los llamados y pocos los escogidos. En realidad pocos son los que pueden en concreto conducir a la humanidad hacia un buen porvenir. Pocos pueden en concreto conducir a la humanidad hacia un brillante porvenir. Iluminan el sendero a seguir. Yo creo precisamente en la humanidad que sabe detenerse a sí misma, preguntarse si en realidad lo que está haciendo lo está haciendo bien. Yo creo en la humanidad que puede realizarse plenamente, que puede hacerse sus preguntas y puede ella misma, aparte de cuestionárselas, también contestarlas. Que es en el desierto de su vejez donde adquiere las mayores enseñanzas. Y el anciano se hace niño. Porque en concreto, cuando la humanidad en sí se dé cuenta de toda la cantidad de pasos que ha dado, de toda la cantidad de datos que ha recopilado y de toda la cantidad de fermentos que se han podido producir en la masa, se ha podido dar cuenta que el pan por la levadura ha crecido. Entonces, en este caso, cuando el pan es ácido, así ya se puede tomar y así ya se puede comer. Porque en concreto la realidad que hoy se nos presenta es precisamente de proyección hacia un futuro. En concreto también es la misma realidad que se nos presentará en el futuro de proyección hacia ese mismo futuro, hacia esa misma realización en Dios. Es cuando en realidad se puede llegar a unificar a Dios en un solo principio. Es cuando en realidad se puede unificar a Dios en un solo ser. Dios en un solo ser. Lo importante es dejarlo que se exprese. Lo importante es dejarlo que Él sea, que Él se manifieste como Él quiera ser. Entonces es cuando en realidad en la humanidad misma se hará el Espíritu, que pueda fortificar las esperanzas de antaño fraguadas. Se habrá roto el círculo que es para seguir una misma dirección. Entonces podemos decir que es la vuelta del Hijo Pródigo, que el propio Dios desprendido desde el principio de los tiempos, hoy es unión universal. Yo creo precisamente en la humanidad que mira hacia el futuro y mira hacia un porvenir, porque en concreto yo considero que aparte de ser un esfuerzo que corresponde a cada uno, ese aporte nuestro que podemos dar para que todas las cosas funcionen mejor, esa colaboración de poder dar la mano a nuestro hermano, de poderle brindar nuestro apoyo, es muy importante que estas cosas se miren y se contemplen tal cual son, porque en realidad el principio básico de la humanidad es el que nosotros podamos considerarnos hijos de Dios. Porque en concreto, esta humanidad que hoy así se encamina ha sido puesta por Dios sobre la faz de la tierra, solamente que apenas son raíces, apenas es la semilla que empieza a echar sus raíces. Estas primeras raíces en concreto no pueden ser actualmente el cedro fuerte, y actualmente no puede ser ese árbol frondoso donde anidarán las aves del cielo, en el que vienen a reposar precisamente nuestras ideas, ese techo de nuestras mentes, ese cielo de nuestras esperanzas. Ahora, tened en cuenta algo que es importante. La humanidad actualmente, así como está en pañales. En realidad es muy poco el tiempo que ha pasado por la humanidad como para poderle exigir demasiadas cosas. Yo creo que en concreto lo importante es poder saber mantenerse salvos y poder mantenerse firmes en esa tormenta vital que continuamente a la humanidad pueda llegar a azotarle si ella en realidad así lo quiere. Porque en concreto a un niño no se le deja desamparado. En concreto a un niño se le dan los mayores cuidados. Y precisamente cuando la humanidad es así, en bebé, es cuando se reparten los mejores prodigios. Entonces es cuando en realidad puede tomar del seno materno, puede tomar de las formas más sublimes sus propias remembranzas. Y es más, no solo remembranzas, sino realidades en que va conociendo actualmente y poco a poco, muy paulatinamente, el amor que se va acrecentando en ellos mismos. Es cuando la humanidad alcance la plenitud de los tiempos, cuando alcance la madurez en sí, en la cual ya pueda realizarse plenamente, entonces proliferará y brotará esa semilla en la tierra.
pero aún tampoco podemos tirar de la planta para que crezca. No podemos exigirle en ningún momento que la planta crezca a nuestro ritmo, sino que hay que dejar que los medios naturales hagan de esa planta un fuerte árbol. Y es a través de la firmeza y de la templanza que todas estas se den, y sobre todo de la constancia, porque en realidad, si nos damos cuenta de todas las cosas que han venido ocurriendo en la humanidad, son cosas muy importantes y son cosas que siempre conllevan a una evolución, son cosas que siempre conllevan a un quehacer, a un querer ir más allá, son cosas que siempre conllevan a conseguir algo que aún no tenemos. Y entonces es precisamente cuando podamos en realidad en nuestra juventud, pero esto será mucho más adelante, saber poder renunciar a las cosas que poseemos y poder saber encontrarnos a nosotros mismos. Es ese detenernos de la humanidad, ese preguntarnos y cuestionarnos sobre nuestra propia senda, es ese replantearse nuestro camino para poder seguir por donde debe ser. Y es más, cuando la humanidad alcance la madurez de los tiempos, se ha de dar cuenta que ha de ser un fruto que se ha de consumir. Y en este caso, pues bien, se ha de consumir por un lado, se ha de consumir por el otro. Me explico. Se ha de ser un fruto que se ha de consumir con los dientes o se ha de consumir con el fuego. Porque en realidad, digamos, cuando los árboles así están muy secos, entonces lo importante es precisamente prender el fuego y la misma ceniza de los árboles pues sirve de abono para la tierra, precisamente para que otras semillas y otros árboles den mejores frutos de los que hasta ahora han dado. Pero hay una cosa muy importante y este pero es bastante cuestionable. Fijémonos bien, en realidad las obras de la humanidad han de ser buenas si sus principios fueran buenos. Las obras de la humanidad han de ser malas si sus principios fueran malos. Ahora, depende del punto de referencia que esta humanidad tome sus principios. Si lo toma a partir del primer Adán, la humanidad no tendrá más que pérdidas en su cotidiano quehacer. Ahora, estamos hablando precisamente de la madurez de los tiempos. Ahora, si lo toma a partir de la redención de Cristo, del segundo Adán, entonces sí que podrá encontrar su verdadera esperanza, su verdadera luz y su verdadero camino. Entonces es cuando en realidad puede encaminarse hacia ese camino de Dios, cuando en realidad puede encaminarse hacia ese realizarse en un ser que le ha creado y que le ha hecho precisamente que pudiese decir que en realidad puede existir en Dios. Ahora bien, aparte de esto, hay algunos frutos que tienen su mayor sabor en la vejez. Esos frutos son muy selectos. Era aquel contemplarse, de ver las cosas ya con mucha más profundidad, de ver las cosas ya con mucha más reflexión, de ver las cosas mucho más. Ahora bien, nos damos cuenta que en realidad, si ha de ser así, esa humanidad anciana se dará cuenta que mirando hacia atrás también puede mirar hacia adelante. O sea, se dará cuenta que en realidad tiene un paso en un sitio de la orilla del Jordán y tiene otro paso en otro sitio. Pero solamente cuando alcance la vejez de sus tiempos es cuando esa humanidad necesite de un apoyo para poder andar, necesita de un apoyo para poder manifestarse. Pero lo importante es que esa humanidad se dé cuenta en la propia plenitud de su existencia, que es cuando debe saber renunciar a las cosas que le dan para poder seguir adelante y avanzar, ya no hacia el niño en círculo vicioso, sino hacia el futuro de la humanidad, a través de un desprendimiento más que hace que Dios sea en sí mismo como unificación de todos los seres. No precisamente cuando ya esté en la vejez de los tiempos, ni mucho menos cuando esté en la madurez de sus tiempos, porque entonces ese da el fruto que pueda ser consumido para una cosa o para la otra, sino precisamente la humanidad lo que tiene que darse cuenta es de eso, que incluso en la propia juventud ha de saber renunciar a sus propias conquistas y ha de saber renunciar a sus propios principios precisamente para que no exista esa humanidad, sino para que sea el ser que le impulse a lograr algo que ni siquiera ella misma podía canalizar en sus aspectos, ni siquiera ella misma podía canalizar en sus logros. O sea, viendo así a la humanidad como se plantea, es como en realidad podemos ver las circunstancias que nos lleguen a unificar algún día, tal vez no muy lejano, en una unión universal. Pero precisamente cuando hallemos esa unión universal no será, sino que debamos y sepamos como ingrediente de esa humanidad saber desprendernos de nuestra materia prima, saber desprendernos de nuestros propios quehaceres cotidianos y saber desprendernos de toda la cantidad de cosas que en ese momento la humanidad, ya en su juventud,
pueda vivir y saber que puede remontarse hacia una madurez en la plenitud de los tiempos. Y en esta senilitud es cuando podrá alcanzar la sabiduría. Y la sabiduría de la humanidad consistirá entonces en darse cuenta de que ella no es sabia, que precisamente Dios le ha formado desde los primeros tiempos y que precisamente Dios es el sabio.